Ya estamos grabando, porque no estábamos grabando hace un momento. Lamentablemente no grabé tu historia sobre la canción. Perdón. Pero bueno, Quedó en Facebook Live. queda en Facebook Live. Ah, tenemos un backup. Está en Facebook Live, tal cual. Eh, entonces, bienvenidos. Ya tenemos casi 70 personas. Vamos iniciando ya un poco. Mira, justo la canción acabó. Qué hermoso cuando todo esto se sincroniza, ¿no? La canción terminó y ya podemos dejar de compartir para poder conversar. Bueno, primero bienvenidos a todos a esta edición de esta serie de webinars llamados Liderazgo, Agilidad y Conciencia. Esta serie de webinars inició hace 2 meses con un colega argentino que también conoce Luis, Ezequiel Caján. Decidimos hacer esto. Primero conversamos él y yo. Luego cada 2 semanas ocurre una nueva edición. Esta es creo que la sexta que hacemos. Bueno, vamos turnándonos con Ezequiel en la conducción. Entonces, en esta oportunidad estamos con mi queridísimo amigo, hermano de la agilidad, Luis Mulato. Qué difícil presentar a Luis porque lo conozco hace tantos años y creo que la primera vez que hablamos, Luis, corrígeme si me equivoco, fue allá por el año 2011 en Buenos Aires, que hubo, o 2012, creo que 2012, cuando fue el Ágiles Córdoba. ¿Te acuerdas de eso? Fue el Ágiles Córdoba. Sí, Cuando fue el Ágiles Córdoba. De que hecho, almorzamos todos tengo, juntos. sí, tengo una foto que casualmente me encontré hace un tiempo, donde era la primera vez que yo conocía a mucha gente de la agilidad y estaba Gustavo Quirós, estaba Martín Salía, Martín Alaimo, Pablito, Tortorella, todos en una fila me acuerdo que era la charla de del keynote de ese entonces. No me acuerdo quién era. Creo que este era el personaje de la banda de rock, Gus, ¿cómo se llamaba? Ah, David Hussman, Hasman, exacto, que falleció que lamentablemente hace, falleció. David. Sí. Sí, Y claro. estaban todos en la fila. Yo me tomé una foto y después me puse a ver y estaban todas las personas que yo quería conocer en el Ágiles, todos sentados en la misma fila y ahí estabas tú, Gus. Creo que fue Fíjate, de las primeras veces. sí, ese viaje fue muy lindo en Córdoba, una linda ciudad, y ahí estábamos ambos en Clear, ¿no? Hemos compartido muchos espacios ágiles. Bueno, Clear como que también cada uno con su empresa, pero formando parte de esta red, de esta familia Clear, y como que hemos atrasado muchos espacios juntos, ¿no? Hemos compartido una época en Clear, luego también haciendo cosas juntos, viajes juntos, fuimos al Agile, ¿te acuerdas? De Estados Unidos una vez. Sí, sí, sí. Eh, Fue muy linda esa experiencia también. Entonces, bueno, Luis, tú eres el pionero de la agilidad en Colombia, creo, ¿no? Y uno de los pioneros también. Yo creo que hay varias personas que han hecho que el movimiento se haya, digamos, materializado en Colombia. Lo que creo que pasa es que hay algunas personas que como que tenemos más visibilidad que otras y otras hacen un trabajo más de hormiga, de hacer el trabajo, digamos, menos visible, ¿sí? Y terminamos unos como teniendo como más la cara y la representación. Yo hoy creo que la agilidad, independiente de que haya estado yo en algunas de las iniciativas, igual iba a pasar lo que pasó, de otra forma, con otras personas, pero como que eso de ser pionero es como a veces un tema que, que alimenta un poco más el ego, pero que en el fondo yo hoy no me creo que he sido pionero en muchas cosas porque creo que igual se iban a dar. Mm, ¿Sí? ¿Me explico? sí, de acuerdo. ¿Y la comunidad Ágiles Colombia, tú estuviste cuando se fundó también? Sí, digamos que eso digamos, la fundación ya existía como tal porque se creó una lista de correo, fue lo primero que se creó. De hecho, hace poquito celebramos los 10 años de la comunidad, que todavía no lo hemos celebrado, pero lo estuvimos conversando en el grupo, porque alguien creó una lista de correo y yo había creado otra lista y cuando fui a buscar encontré que ya existía una lista de Ágiles Colombia en Google. Entonces, pues nada, cancelé la que yo tenía y me sumé al encuentro y los convoqué a todos para que charláramos. Me acuerdo que conseguí un salón, conseguí gente, eh, hicimos la convocatoria, conseguí refrigerios y el día de la reunión no llegó nadie, pero literal nadie. Y me quedé con los refrigerios, con ¿En todo. Y ahí serio? dije, sí, sí, sí. Y ahí dije, wow, esto, qué cosa tan impresionante. O sea, como que fue muy, muy particular. Y ya después como que dijimos, bueno, ¿qué pasó? Y no éramos muchos, éramos para unos 10. Y no llegó ninguno.
Wow. Y ya después nos volvimos a reunir y ya ahí tuvimos una reunión en una cafetería con Yamid y otros chicos. Y ahí empezamos a generar como ideas, como iniciativas alrededor de aprender. O sea, como que el origen de eso fue, queremos seguir aprendiendo. ¿Sí? Claro, eso me gusta mucho como que usas esa palabra, ¿no? De aprender, porque es un constante aprendizaje esto de la agilidad. Finalmente tiene que ver con aprender continuamente. Eh, bueno, pero tú tienes una empresa, Agile Spin, das cursos de Management 3.0, de Lean Change, antes por toda la región y ahora online. Sí, pues digamos que ese ha sido el camino que he ido encontrando porque yo creo que en la agilidad hay como diferentes perfiles. Yo en este mundo de la agilidad me considero como más un explorador. Sí, hay Ujú. personas que son más orientadas al logro, que se vuelven como especialistas. Hay gente que le gusta más el trabajo de campo, que le gusta meterse a una empresa y durar 6 años en una sola empresa y trabajar de plano, de fondo, digamos, en sacar adelante proyectos internos. Y yo creo que todas esas iniciativas son válidas y con la que yo más me identifico es con esa. Y en esa exploración fue que terminé encontrando Management 3.0 porque después de llevar años trabajando con Scrum contigo y con otros agilistas, pues como que me di cuenta que si los equipos hacían agilidad y hacían Scrum, pero los líderes no estaban alineados con eso que ellos querían hacer, pues realmente esto no iba para ninguna parte. Siempre llegábamos a un techo de cristal y empezaba a ver el mismo patrón, que una y otra vez se armaban los equipos, empezaban a tener resultados y los líderes mataban las iniciativas. En ese entonces, pues no teníamos como herramientas, yo no sentía que tuviera herramientas para hablarle a un líder de liderazgo ágil cuando no sabía qué era eso. Mm. Y ahí me acuerdo que Jürgen fue a Buenos Aires y de esas casualidades de la vida, resultó que Jürgen quedó con un hueco en la agenda y Ah, preguntó no sé por dónde, me acuerdo, dijo, sí, claro. y tengo este hueco en la agenda, ¿quién quiere hacer un curso? Yo dije, yo hago el curso y levanté el curso en Colombia con 10 personas, fue un problema bien complicado hacer ese primer curso, pero con la expectativa de aprender. O sea, como que siempre el origen era aprender. Así fue con Javier Quesada, el primer Scrum Master que hubo en España y que fue como uno de los pioneros, con Alan Simen, de habla hispana, que lo trajimos también a Colombia con esa misma intención de aprender cómo era que se hacía eso de Scrum y luego cómo era eso de Management 3.0. Y Ujú. ahí como que me apasioné con el tema de liderazgo y de cultura y terminé ya metido de cabeza con el tema de cambio cultural, que es lo que más hago ahora con Lean Change. A Jason Little sí fue muy difícil traerlo a Colombia, a Latinoamérica, creo que no ha venido, porque la Ah, pues, agenda era muy complicada. Pero a él lo pude ver en San Francisco. Hicimos la primera vez que bajó por debajo del meridiano, allí fui a verlo, porque él vive en Canadá. ujú. Entonces, a Jason lo logré conocer y tomar el training de Lean Change en San Francisco y fue también toda una experiencia porque me acuerdo que lo tomamos con líderes de cambio de empresas muy grandes. Estaba por ejemplo, un Agile Coach de Salesforce y el curso fue en las oficinas de Salesforce. Entonces, era una comunidad muy activa y fue pues súper desafiante y como conocer toda esa iniciativa de cambio que va a una velocidad que acá pues, no nos imaginamos cómo se mueven esos emprendimientos de tanto dinero y como con tanto, o sea, como que no esperan hacer las cosas, sino que se van lanzando y quieren es absorber lo más rápido el conocimiento para poderlo implementar. Justo, Entonces, ese justo, es un poco el recorrido, ¿no? de acuerdo, y es un amplio y hermoso viaje este de la agilidad, ¿no? Eh, mencionabas justo hace un momento esto del liderazgo ágil. Creo que es un buen punto de entrada para la primera pregunta que podría hacerte, ¿no? ¿Qué significa para ti ser un líder ágil? Bueno, esa pregunta la respuesta ha ido cambiando un poco con el tiempo. Por ejemplo, hoy estoy muy alineado con la propuesta de Marcus, siempre se me olvida el apellido, el de por un manifiesto por un liderazgo humano, que habla que los buenos líderes no crean seguidores, crean más líderes. Entonces es una definición que me gustó mucho y yo la aplico hoy al tema del agilismo muy fuerte. Es como que nuestro objetivo no es crear followers que sigan a estas personas como con ese carisma, sino que logren desarrollarse ellos mismos y logren como brillar al mismo nivel. O sea, como que ponerte al mismo nivel de las personas que entre comillas te siguen. Porque eh, alguien me lo explicaba con una metáfora que en una carrera de 100 metros planos, el que va adelante no es el líder,
El que va adelante simplemente ocupa una posición en el tiempo, pero si esa persona no estuviera, los otros estarían ahí yendo en la misma dirección. Entonces, cuando hablamos del líder, es esa persona que va, no necesariamente que va mostrando la dirección, sino que va alineado con aquellos que van en esa misma dirección. ¿Sí? Y yo creo que por ahí va mi definición hoy de Mm, liderazgo ágil. ¿Sí? Como que caminar en esa línea orientada a un propósito mayor, que es transformar las organizaciones para tener un impacto positivo en el mundo, más allá de que sea con X o Y metodología. ujú. Sí, lo que cuentas me resuena con... Hay varios conceptos alrededor del liderazgo ágil, ¿no? Como el liderazgo servicial, por ejemplo, del cual se nutre mucho el liderazgo ágil, o el Ujú. liderazgo transformador, que es incluso anterior, que como que buscaba diferenciarse del transaccional, que es el liderazgo más egoísta, si quieres, O o mecanicista, sí. mecanicista, ¿no? Más industrial de repente. Entonces, eh, y esto del liderazgo servicial, pues, es algo que se enseña mucho a los Scrum Masters, por ejemplo, ¿no? De hacer que entiendan que ellos están al servicio del equipo y que están ahí para que el equipo esté, pues, sano y próspero. Y también dentro del liderazgo servicial está esta noción que tú mencionas, creo, de que en el fondo buscas que otras personas también se vuelvan líderes serviciales. Es algo que quiere, es uno de tus objetivos, ¿no? Que la gente a la cual tú prestas un servicio también sirvan a otros en el futuro. Y esto lo has observado, supongo, en tu trabajo, gente que tú acompañaste, formaste o lideraste, si quieres, también se volvieron líderes de otros. ¿Cómo lo has visto esto? Sí, yo creo que eso ha sido como lo más gratificante de este proceso y es que a veces con muy poco, y digo muy poco porque yo creo que el trabajo grande lo hacen las personas, no lo hacen los líderes, entre comillas. Eh, a veces con un solo training, con una sola charla, de repente es como que, hoy lo veo como que te muestran una puerta, pero la persona ve la puerta y tiene que atravesar la puerta y empezar el camino. Y hay personas que muchas veces con una sola intervención, yo por eso digo que yo no hago transformaciones porque me parece demasiado ambiciosa esa palabra. Las transformaciones las hacen las empresas, se transforman a sí mismas. Nosotros lo que hacemos es intervenciones, como un poco como lo que es la acupuntura, ¿no? Que hacemos intervenciones puntuales y salimos del sistema. Si nos quedamos mucho tiempo, ya nos absorbe el sistema y empezamos a formar como parte de esa cultura. Y lo interesante de eso es como entrar y salir para poder hacer una intervención, digamos, efectiva, dándole espacio a las personas para que puedan hacer su proceso. ¿Sí? Entonces, eso ha sido muy bonito y hay varios casos de agilistas muy cercanos que después de los años se volvieron muy referentes en varias comunidades ágiles. Sí, me acuerdo mucho el caso de un curso que hicimos en Colombia. Creo que tú estuviste ahí, en el SENA, ¿te acuerdas? Claro, en Sena, con Ricardo Coluso de Con Ricardo Argentina. Coluso. Sí, 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 hablamos de eso el otro día con Ricardo, imagínate, con Rick. sí, sí. Acordamos de Ese esas fue épocas. uno de los proyectos más desafiantes administrativamente. Fue muy complicado sacarlo adelante por toda la burocracia que hay detrás, pero el resultado era como formar a docentes del SENA, que es como el Servicio Nacional de Aprendizaje de Colombia, que le enseña a chicos tecnólogos que no tienen posibilidad de ir a la universidad temas. Entonces, como que ellos querían aprender agilidad, Scrum. Hicimos un CSD, me acuerdo, hicimos dos de 40 personas, una cosa Fueron así como dos gigante. semanas de entrenamiento o algo así, o más, no sé, ¿no? Sí. Varios cursos llevaron. Sí, fue un proyecto muy bonito y de ahí salieron algunos agilistas que hoy en día Así se es. volvieron bastante, digamos que tuvieron un desarrollo bastante fuerte. Lady es una de las chicas que lidera el tema de Agile Woman, por ejemplo, salió de Claro. ese curso, Gus, Sí, me acuerdo que estuvo salió de ahí. ese curso. Y así hay varios ejemplos que como que me llegan mucho porque fue como que fue mostrarles la puerta, ¿sí? Y de repente las personas toman las oportunidades y empiezan a hacer su propio camino, su propio autoestudio y luego ellos son los que hacen la tarea. Sí, sí, un poco. Y así como se forman los movimientos, ¿no? Que también tú has estudiado este tema, ¿no? De cómo formar movimientos, no solamente, digamos, como de comunidad, sino incluso dentro de empresas, ¿no? ¿Cómo relacionas esto de los movimientos y el liderazgo? Sí, yo creo que justamente hay como diferentes roles ahí. En un movimiento, yo siempre lo muestro como con la curva de la innovación, esta campana de Gauss, que muestra que siempre hay como un iniciador de los procesos, pero normalmente el iniciador
no es el que está todo el tiempo haciendo el push para que las cosas pasen, sino que es como el que prende la llama. Yo siempre me he visto como eso, como que es un iniciador, pero las personas que logran posicionarse ahí son estos innovators, que son las personas que dicen, esto lo voy a hacer que esto pase en mi organización, ¿sí? Entonces, por eso, para mí la clave siempre es encontrar cuál es ese innovator, cuál es esa persona que de verdad, con convicción, va a querer hacer esto, no solo por la organización, sino porque lo ve como parte de su vida, como parte de algo que quiere integrar y que lo va a hacer crecer y desarrollarse, ¿sí? Entonces, estos movimientos de cambio normalmente arrancan con ese pequeño grupo de personas. Ojalá cuando hay grupos buenísimo, a veces es uno solo, que está altamente motivado. Eso ha pasado a lo largo de toda la historia de la humanidad. Todos los cambios sociales que hemos tenido arrancaron así, con un pequeño grupo de personas, como estos 17 eh, padres fundadores anarquistas organizacionales, como lo definen en el manifiesto, que se juntaron, un pequeño grupo de personas a decir, esto va mal, nosotros ahora creemos que es así como se deben hacer las cosas. Y ahí empezamos a hablar de mindset, ¿no? Porque fueron esas creencias instaladas en este grupo las que empezaron como memes a propagarse por todo un ecosistema, digamos, propicio para el aprendizaje, muy orientado al aprendizaje como lo es la ingeniería de sistemas, ¿sí? Ujú. De acuerdo. Antes de seguir con la conversación, quisiera explicarles un poco a la gente cómo pueden ellos hacer preguntas, ¿no? Porque ya veo que están colocando algunas en el chat. Y lo que tenemos es un mecanismo muy sencillo, que lo voy a mostrar en este momento, para hacer preguntas, que lo hemos usado en las anteriores ediciones, eh, que es este. Entran a esta página, slido o slido.com, colocan ese código, también hay un link que vamos a poner en el chat, que es el acceso directo a la página, y ahí pueden escribir su pregunta, y además pueden votar por las preguntas que ya están ahí, con un pulgar arriba, tipo like de Facebook, cuál quieren que respondamos, cuál les gustan más. Entonces, las preguntas que tengan más likes o más votos son las que vamos a ir respondiendo en ese orden, según cantidad de votos. Entonces, ahí ya pueden ir entrando. Y también por ahí Karen les va a poner el link en el chat y el código también. Perfecto, gracias Karen. Eh, bueno, entonces mientras van como que llenando preguntas, tengo otra que es bien controversial, o puede potencialmente ser controversial, porque se está hablando mucho de esto en las comunidades ágiles y la gente que estamos en este mundo, que te la voy a hacer así directamente. Eh, ¿Qué ruta crees tú que hay que seguir para no caer en la llamada falsa agilidad o en el humo ágil? Uy. De hecho, hay un grupo por ahí en Telegram donde se debate eh, a veces acaloradamente el tema y, y justamente empezando por definir qué es eso del humo ágil. Yo todavía no tengo tanta claridad de a qué le llaman humo ágil porque incluso entre este mismo grupo no hay como un consenso de, o al menos no lo veo tan claro de qué es el humo ágil. Pero sí lo empezaría como a identificar como estas iniciativas que lo que buscan es vender barato masivamente. O sea, es como que esto es un fenómeno que no pasa en el agilismo. Yo en este proceso de explorador que me he autoimpuesto de alguna manera, he podido navegar en otras comunidades, ¿sí? En comunidades de coaching, en otros círculos de colaboración. Y pasan cosas muy parecidas, pasan lo mismo. Hay un grupo de personas que crea un producto o varios productos muy buenos y luego con el tiempo se empiezan como a diluir. Y se empiezan a diluir cuando el movimiento justamente empieza a volverse ya mainstream, cuando empieza ya a volverse a llegar al grupo de los early majority. Y eso hace que pase ese fenómeno del humo, o sea, como que se pierde un poco cuál era el origen o la esencia de lo que se había planteado originalmente y termina, entre comillas, desvirtuándose un poco. Yo creo que una ruta para no caer en eso es conversar con las personas, abrirse a varios espacios, como que no casarse con ningún gurú, o sea, no casarse con ninguno, conocerlos a todos, conversar, preguntar mucho, preguntar e indagar quiénes son las personas, si van a hacer un entrenamiento, preguntar
quiénes son los trainers que han hecho, o si van a tener un proceso de coaching, quiénes son los coaches que han hecho, eh, y generar su propio criterio. Yo creo que una de las cosas que no solo en la agilidad, sino en general hoy en día nos hace mucha falta es esto que llaman el pensamiento crítico. Sí, ese tema de ser cuestionadores, de no tragar entero, de no creerse la receta que otro te está vendiendo. Y en la agilidad ese ha sido como un poco el tema, ¿no? Que entre más mainstream, más llegas a personas que ya buscan es como tener el camino más fácil, ¿no? El early majority, el late majority, quieren ese camino pavimentado, o sea, quieren el camino, el fast track. Muéstrame cómo es y yo lo sigo paso a paso. Cosa que no pasa con los innovators y los early adopters, que son inquietos, son inquisidores, están todo el tiempo como preguntándose y buscando otras formas. Entonces yo creo que un camino para distinguir ese humo ágil es justamente hacer ese networking, cross-polinizar eso que queremos aprender con muchas personas, para así poder como cernir un poco de cuál sería mi camino, cuál sería ese camino que puedo seguir y probarlo con otros, probarlo y nunca casarse, ni con una metodología, ni con un paradigma, ¿sí? Sino justamente el mindset de aprendizaje, mantenerlo con opciones abiertas. Creo que para mí ese es el mejor mensaje, desarrollar el pensamiento crítico y cuestionarlo todo. Sí, lo que mencionas me hace pensar que muchas veces, así como dicen que el sentido común es el menos común de los sentidos, el pensamiento crítico es de los menos desarrollados en el promedio, porque no estamos acostumbrados a eso, estamos acostumbrados a aceptar las cosas que nos dicen, desde aceptar la autoridad hasta aceptar las reglas, las normas, las políticas de los entornos sociales en los que estamos, y como que recibir y decir, ok, ya está, lo voy a hacer. Eh, pero también lo que me dice me hace pensar que hay una frase que se me quedó mucho a mí de Gerald Weinberg, ya falleció también, que era un precursor de la agilidad y tal, que él decía que en cuanto a cuando algo se vuelve muy popular, ¿no? Él decía, es como la mermelada, le llamaba la ley de la mermelada. Mientras más le esparce la mermelada, más delgada se vuelve, ¿no? O sea, menos queda por unidad de pan, ¿no? O sea, mientras más esparces, entonces cuando algo se vuelve muy popular, como la agilidad, como que lo que va quedando es cada vez más delgadito y ya se pierde la esencia. Pero, también decía este señor, aunque hagas eso, igual quedan ciertos trozos de fruta o de fresa, ¿no? Por ahí, repartidos. Ah, Entonces, aunque se haga delgadito, igual vas a encontrar ciertos lugares donde sí está la verdad, digamos, ¿no? O sea, donde sí es agilidad de veras. Entonces, de hecho lo podemos observar, ¿no? Porque vemos por ahí que ya cualquiera, por decirlo así, puede dar un curso de Scrum a un precio muy bajo, pero hay gente que da cursos mucho mejores y que sabes que tiene experiencia y también te cobra más caro, ¿no? Y así como con Scrum, con cualquier otro tema, ¿no? Management, no sé. Entonces, justo el tema que tú dices, cómo encontrar esas fuentes y cómo no casarse con ninguna, ¿no? Y cómo soltar una e ir a otra cuando ya es el momento, ¿no? A veces ujú. nos aferramos demasiado a lo que ya conocemos. Sí, yo creo que afortunadamente en las empresas, las empresas son muy pragmáticas y sobre todo los líderes de las organizaciones son muy pragmáticas y sobre todo con esta orientación al resultado, los lleva como a filtrar rápidamente si algo les está funcionando o no, independiente de qué consultora famosa, rimbombante, pequeña o grande. Si no ven resultados en poco tiempo, no tienen problema en decir, listo, esto como que no está yendo por acá, cambiemos, y como que se van quedando con aquello que les funciona más. Yo en ese sentido tengo como esperanza, como que siento que ahí hay algo que desde ese pragmatismo ayuda a que las organizaciones no se queden ahí. Lo que sí creo que pasa es que las que están empezando, pues como que vuelven a empezar otra vez la rueda y no se aprovecha ese conocimiento, esa experiencia de esos que ya pasaron por ahí. Por eso yo siempre como que promuevo mucho el que los líderes que están empezando a hacer agilidad puedan conversar, incluso los ayudo a hacer los contactos con líderes de empresas que llevan 3, 4, 5, 8 años y que ya han pasado por varias olas de, entre comillas, transformación, Mm. que básicamente son olas de personas que se han estrellado contra el cielo de cristal que existe en las organizaciones y dicen, aquí yo no puedo crecer más y se terminan yendo.
Entonces, ese talento que cultivaron durante 4 o 5 años, muchas veces, hoy en día, muchas de esas empresas ya no lo tienen. Ese talento se les fue. Entonces, ahí tienen casi que volver a empezar. Muchas de ellas están empezando como a vivir una siguiente ola de agilidad con personas que no vivieron eso que se vivió en las primeras olas y que vienen como con otras ideas. Entonces, creo que va por ahí, Gus. Sí, mira, justo lo que hablas me hace pensar en la siguiente pregunta, que ya está súper priorizada, tiene 11 votos, mira, está número uno, que es, ¿cómo llevar a cabo un proceso de transición de una cultura tradicional a una cultura ágil? Uy, buenísima esa pregunta. Y como siempre, la respuesta ha ido mutando con el tiempo. Cuando yo empecé con la agilidad, como que cultura era una palabra que ni siquiera se mencionaba. No existía. No hablábamos de cultura. Decíamos, sí, sí, la cultura, el mindset fue una palabra que vino a instalarse muy recientemente. En el 2014, 2015, se empezó a hablar ya de mindset como tal. 2016 con Linda Rising, que empezó a hablar de Agile Mindset. Claro. Luego Joshua Kerepsky, cuando saca lo de Modern Agile, empiezas a hablar también de mindset. Eh, pero es un fenómeno bastante reciente. Entonces, como que yo creo que lo que está pasando hoy es que la gente que trabajaba en cultura antes de la agilidad, o sea, que consultores que llevan años haciendo transformación cultural, no transformación ágil, se está empezando a fusionar con la gente que venía del mundo de la agilidad. La agilidad se fusiona y se mezcla con profesionales de otras áreas. Hace unos años, cuando salió el Agile Coaching, pasó lo mismo. O sea, como que se empezó a fusionar los coaches con el mundo de la agilidad y de ahí brota o emerge el Agile Coaching. ¿Sí? Claro. Entonces, en ese proceso, yo, por ejemplo, me he visto permeado en estos últimos años de gente que viene del mundo de cultura, que no viene del mundo de agilidad. Y después de muchas conversaciones, incluso de aproximaciones en diferentes empresas, yo llego a la conclusión de que un proceso de transformación cultural, o al menos es lo que he aprendido con estas personas, eh, no se logra si realmente no hay un compromiso fuerte de los líderes a full. Y por eso mucho de lo que yo hago hoy es hacer programas de transformación de líderes para que logren entender el desafío que implica pasar de este modelo mental mecanicista de teoría X, ¿no? Orientado como a trabajar con recursos, a trabajar con un modelo mental más teoría Y, orientado a desarrollar a las personas. Ese cambio de paradigma te puede llevar años, ¿sí? Eh, creo que ese es el camino porque me tocó vivir varias veces el otro camino, el de empezar desde abajo y ver que se obtenían resultados, ver que los líderes veían los resultados, ver cómo alimentaban esos resultados, pero con el tiempo esos líderes volvían y daban para atrás, porque no estaban convencidos de la iniciativa. Yo tengo un caso que para mí era como el caso de mayor éxito que había tenido una empresa que estaba en Colombia hace varios años y que hice muy poco, hice algunos cursos de Scrum y los acompañaba porque nos hicimos amigos, era una startup muy interesante que le empezó a ir muy bien y empezó a tener mucho talento. Incluso con ellos hicimos todo este tema de integración continua, automatización, cuando ni siquiera se hablaba de eso. Ellos me copiaron todas las ideas y investigaban, eran muy curiosos. De hecho, se inventaron un robot que al automatizar las pruebas del software, si alguien rompía el instalador del software, disparaba unas balitas de espuma al developer que había dañado el build. O sea, eran muy geeks. Yo Ok, decía, yo quiero ya. trabajar en esa empresa. Y era como mi caso de mostrar, siempre les hablaba de lo bueno que eran. Y un día perdimos contacto por un tiempo y cuando volví me di cuenta que ya no existía la empresa. La empresa desapareció en Colombia. Dio muy buenos resultados, pero desapareció. Y particularmente fue porque los líderes no lograron alinearse con la estrategia que necesitaban para que el producto pivotara a la velocidad que necesitaba y tampoco alinearon la cultura de la organización a eso que esos equipos ya estaban haciendo. Entonces la gente les cambiaron al líder y montaron un líder PMP súper orientado al proceso. Dijo, aquí lo que necesitamos es orden, aquí lo que necesitamos es estructura. Y lo que hizo fue generar una desbandada de todo ese talento durante casi 5 años trabajaron en ese proyecto.
Y entonces por eso digo, si los líderes no están convencidos de esto y de lo que implica, pues es como una inversión bastante fuerte, o sea, se te va a devolver en el corto plazo o mediano plazo. Sí, y de hecho es algo que experimentamos o experimentan muchas personas en sus empresas cuando empiezan a aplicar agilidad con un equipo, dos equipos, o como lo hacen bottom-up, ¿no? Como que de los equipos hacia el management, y se empiezan a topar con toda esta capa de middle management que no quiere nada de esto, al final, porque es una amenaza directa a su autoridad, a su poder o a sus privilegios, no sé, como si hablaras de la realeza, ¿no? En época feudal. Pero Mm. entonces, y ahí se choca, ¿no? Y esto que menciona los líderes, claro, fundamental, porque los líderes son los role models de la empresa. Pero también es un reto, porque como tú bien dices, y me ha pasado a mí también, una vez trabajé en una empresa de desarrollo de software en la cual creamos una cultura ágil, pero era como una burbuja, ¿no? Dentro de la empresa más grande. Y nos empezamos a ir varios que habíamos hecho esto, y la empresa regresó, no entre comillas, ¿no? Como que los project managers o los gerentes de proyectos devoraron este organismo, o sea, lo fagocitaron y al final lo despedazaron. Sí, no quedó nada. Y todo volvió a un esquema más waterfall y más tradicional. Entonces, ¿cómo me acuerdo de David Anderson, el famoso creador de Kanban, que hace muchos años hablaba de cómo institucionalizar la agilidad. Pues suena medio raro a veces hablar de eso. Pero ¿cómo hacer esto, ¿no? Para que no dependa tanto o sea, ¿es posible, tú crees? Incluso hablando de ser factible, hacerlo más parte del ADN de la empresa, que Yo no creo pase que que lo destruya. eh, el tema para institucionalizarlo es lograr conectar con estos líderes y demostrarles qué es lo que tiene la agilidad para ellos, ¿sí? Eso. Porque, porque creo que uno de los principales problemas que tenemos es que existe la creencia, y ahí vienen las creencias pues, que definen estos modelos mentales que generan resistencia, de que el agilismo es para equipos de desarrollo, ¿sí? Porque justamente nos vamos al origen y es como que los líderes dicen, ah, sí, 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 nosotros ya hacemos ágil, allá están los equipos de software haciéndolo. Y como que no han entendido que el agilismo también tiene muchísimo para ellos, ¿sí? Hay todo un camino de aprendizaje, llámalo ágil o llámalo como quieras, que tiene que ver con esto que alguna vez hablamos de el conscious agile, como la agilidad consciente, que tiene que ver con cómo elevar la conciencia de los líderes, cómo elevando la conciencia de los líderes logramos que las organizaciones generen mejores resultados. Y ahí ya hay algo para los líderes, ¿sí? Más allá de decirles tenés que hacer un curso de Scrum y esto, es como que, ¿cómo hago que el líder sea mejor líder? ¿Y cómo le demuestro a través de la agilidad, sin decirle incluso que es agilidad, que él puede ser un mejor líder? ¿Sí? Para mí ese es como el desafío, lograr cuál es ese elemento que va a hacer que él ponga energía en el proceso de transformación o el proceso de evolución de su organización. Para mí, el primer paso, normalmente yo estoy trabajando, de hecho, en modelar un poco cuáles son como los estadios por los que atraviesa a través de las 5 Es, ¿no? Energizar, explorar, experimentar, estabilizar y expandir. Sí, son 5 Es. Y el primer paso es energizar. O sea, si el líder no tiene la energía para empezar el proceso, incluso un líder que puede estar a diferentes niveles, no tiene que estar en el top management, mejor si está arriba, pero si no hay esa energía para dar un primer paso, pues simplemente, o sea, y energía significa compromiso, ¿no? Ganas de querer participar, ganas de querer ser parte de sentirse llamado, sentirse con un propósito mayor a la hora de intervenir, digamos, a la hora de participar en esas iniciativas. Si no hay esa energía, es muy difícil que una iniciativa avance, ¿sí? Por eso lo que yo siempre busco es dónde está la energía. Es un tema físico. Necesitas, Claro. para que haya fuego necesitas una chispa. Bueno, ¿dónde está esa chispa que va a prender el fuego? ¿Sí? Que va a alimentar que esto, digamos, que se mueva, ¿sí? Que genere calor, que genere movimiento. Yo lo veo desde ahí, Gus. Y me hace pensar en tantas cosas como relacionadas, ¿no? Como el círculo dorado de Simon Sinek, que te dice, no vendas el qué, vende el para qué, ¿no? El why.
Entonces empezar siempre por ahí, o Atcar te dice empecemos por el awareness primero, y Ujú, luego el deseo de hacer algo distinto, y esto de el poder de la invitación, ¿no? De Art of Hosting o de otras, o de Kaufman que habla del contacto y el contexto antes del contenido. O sea, ujú. todos al final te están diciendo lo mismo, creo que es piensa en el otro y en qué necesita, qué le duele, qué quiere cambiar, por qué querría cambiar, por qué esto tendría sentido para él. No le vendas Agile, o sea, véndele qué beneficio quiere lograr y cómo podría lograrlo, y luego enchufas Ágil como una cosa que lo ayude a lograr su objetivo. Claro, claro, Bueno, el propósito colaborativo, ¿no? Que esto plantea Kaufman, colaborativo, ¿no? exacto, Sí, que exacto. debemos estar los dos interesados en que eso se lleve a cabo. ¿Cómo hago para que este líder se enamore de la iniciativa más allá de que el resto de la organización? Que se dé Sí. cuenta que él se va a volver una mejor persona y eso lo va a hacer tener mejores resultados. ¿Sí? Ujú, ujú, En la claro. mayoría de organizaciones estamos como con esa visión muy naranja, ¿no? Del modelo de Reinventing Organizations, ¿no? De organizaciones orientadas al logro. Ujú, Y justamente si el logro es lo que buscan, del logro podemos trabajar muchísimo. ¿Sí? No es decir, no, sí, allá, que estos capitalistas solo quieren ganar dinero. Pues está buenísimo claro, que ganen dinero, pero está está bien. buenísimo que generen abundancia para todo el ecosistema, tanta que incluso la puedan distribuir con otros. ¿Sí? Ujú, ujú, No es de un acuerdo. tema de generar dinero, algo que podemos estigmatizar, sino es cómo se distribuye, cómo Ujú, hacemos para que las personas entiendan que tener un ecosistema saludable les va a generar incluso más beneficios, incluso soltar cosas que hoy en día los tienen como más abrumados o estancados. de acuerdo. Bueno, creo que con eso podemos pasar a la siguiente pregunta, que Sí, yo, es... yo te tenía una pregunta, Gus, por aquí Ah, también. ¿cuál? Dime, a ver, Yo, ¿cuál es la yo te pregunta? tenía una pregunta que era, ¿cómo podemos navegar la incertidumbre? Que era una que yo Ah, tenía para ti acá, mira, en un sacaste contexto tan una, complejo y turbulento. una carta bajo la manga. ¿Cómo podemos Sí. navegar la incertidumbre? Bueno, es una pregunta que hemos explorado un poco también antes con Edson Chávez, cuando estuvo, con Agustín Villena, incluso un poco con Ezequiel. De hecho, cuando empezó la pandemia, que fue un tiempo muy disruptivo, súper incierto, ¿no? Con toda la gente que he hablado, mucha la gente con la que he hablado estos meses, todos me han dicho, cuando empezó yo no sabía qué iba a pasar, no sabía si, o sea, hablaba con una coach, amiga, que me decía que yo no sabía si el coaching iba a seguir existiendo, si los coaches iban a seguir queriendo coaching, no sabía nada, ¿no? Entonces, yo también me sentí un poco así, y de hecho, las herramientas que más me han servido para eh, navegar la incertidumbre tienen que ver con la agilidad, pues en el fondo, ¿no? Con esta mentalidad de aprendizaje y de experimentación. O sea, porque cualquier cosa que ocurra en tu vida, siempre tienes la opción, tienes varias opciones de cómo responder ante eso, ¿no? Puedes frustrarte, quejarte, molestarte y esperar que las cosas cambien, o puedes ver qué cosas pequeñas puedes empezar a hacer y aprender de esas cosas que haces. O sea, desde, por ejemplo, cuando todo empezó, no se sabía si era seguro ir a la calle, ¿no? O sea, si podías ir a comprar, o cómo ir a comprar, cuál es el protocolo para ir a comprar el pan, no sé. Entonces, hay que experimentar, pues. Hay que probar cosas y ir aprendiendo. Entonces la siguiente vez ya no hago esto. Entonces mejor voy por acá. Mejor me espero a tal hora o uso esta ropa o cuando llego. O sea, todo el proceso, por ejemplo, de desinfección, llegando a casa, lo hemos ido iterando en mi casa también, ¿no? O sea, de cómo desinfectar los alimentos y la ropa que te cambias, si te bañas, no te bañas, cuándo sí, cuándo no, y la mascarilla, qué mascarilla. O sea, son muchas cosas que al principio no teníamos ni idea qué hacer y las hemos ido descubriendo porque es un proceso continuo de experimentación y de prueba y error o de probar y aprender, pero con cierta disciplina, ¿no? Que al final es lo que está en el corazón de todo método ágil, sea Scrum, Lean Startup o lo que sea. eh, Tiene que ver con esa capacidad de probar y aprender rápido y capitalizar ese aprendizaje en lo siguiente que vas a hacer. Es lo que así lo veo, no sé, ¿tú qué opinas? Sí, Gus, pero me gustaría explorar un poquito, ¿tú cómo ves eh, los fenómenos emergentes? ¿Cómo los podemos aprovechar? ¿Cómo los podemos definir en tiempos de incertidumbre y cómo los podríamos aprovechar para navegar justamente sobre esa incertidumbre?
Sí, pensando un poco en el marco Cunningham, por ejemplo, que te Claro. plantea la emergencia como la estrategia, la emergencia no como la emergencia del carro de bomberos y esto, sino la emergencia como fenómeno de las cosas que surgen de hacer algo que normalmente no haríamos o que en un contexto simple o complicado, pero que en un contexto complejo surge del hacer. ¿Cómo crees que esa emergencia se puede usar para navegar la incertidumbre? ¿O cómo lo has visto tú que ha sucedido, por ejemplo, en tu caso? Yo creo que en mi caso, o sea, claro, un contexto de incertidumbre, bueno, ahora que hablas de Marco Kunevin, que no sé si todos lo conocerán, pero tiene que ver con distinguir ciertos espacios o fenómenos como dentro de lo simple o dentro de lo complejo, lo complicado. Cuando empecé a aprender Scrum hace muchos años, me acuerdo, me encantaba la frase que te decía que Scrum es una herramienta para surfear en el borde del caos. O sea, como que no vas a caer en el caos, pero tampoco te vas a caer en lo simple, repetible, ordenado y lineal. Entonces, porque es ahí, en ese borde del caos, si lo sabes surfear, donde hay innovación, donde puedes hacer cosas o sea, nuevas que no existían. Entonces, lo que yo he visto es que esta emergencia, y viéndola en ambos sentidos, ¿no? Emergencia de ambulancia y emergencia de que todo va apareciendo poco a poco, me ha llevado a explorar caminos que no habría explorado de no haber ocurrido, ¿no? De hablar con gente que no habría hablado, de hacer experimentos de negocio que no habría hecho, de probar productos que no habría probado, de como que darme la libertad de soltar todo lo que yo creía que tenía que hacer y abrirme a todas las posibilidades de lo que podría hacer. Porque en ese espacio en el que no tienes nada definido, justo vi una frase hoy día que alguien publicó en no sé en qué red social que decía que la incertidumbre es un momento hermoso porque no hay nada definido, entonces todo es posible. Entonces, en ese infinito universo de posibilidades que emerge continuamente y que se construyen, reconstruyen, co-crean, en las cuales tú puedes fluir y participar, es cuando puedes generar cosas que nunca antes te habías imaginado, soñado que puedes haber generado. Entonces, así lo he visto Claro, yo. yo resueno mucho con eso y por eso para mí la palabra abundancia la he resignificado mucho porque hoy la veo como sinónimo de posibilidades, ¿sí? Y como que lo que hay que aprender a hacer es a ver cuáles son las posibilidades que se te abren cuando estás en un contexto que aparentemente es de escasez. Y esto yo lo he tratado de incorporar como una práctica deliberada. O sea, ¿cómo puedo abrirme a un contexto donde puedo ver más allá de las opciones que tengo en un momento dado? ¿Sí? Por ejemplo, eh, en lugar de decir, bueno, yo quiero hacer un webinar, ¿sí? Pero no tengo tiempo, una alternativa es juntarme con gente que haga webinars y con las que me guste hacer cosas. Entonces, surge una posibilidad que de otra forma me hubiera quedado difícil hacer en algún momento por temas de que estoy priorizando otros proyectos, ¿sí? Entonces, ¿cómo abrirte a esas posibilidades te genera opciones que normalmente no tendrías? O sea, volver eso a una práctica deliberada para mí ha sido como clave y como que cuando me veo en una situación donde digo, no tengo opciones, es como que, a ver, pensemos un poquito, ¿qué haría un agilista? ¿Sí? ¿Cómo podríamos pensar esto de una forma fuera de la caja? ¿Cómo podemos pensar este problema pensando que tenemos muchísimas alternativas? ¿Sí? Y si no se me ocurren, buscar inspiración en otras personas o en otras cosas o en libros o en películas. La inspiración puede venir de muchas partes, pero es como entender que los seres humanos tenemos ese gran superpoder. Lo único que es infinito en el universo es la energía y la imaginación del hombre hasta donde conocemos, ¿no? Para bien o para mal, ¿no? Podemos usar la imaginación para imaginarnos escenarios fatalistas o también Sí. usar esa imaginación para imaginarnos una sociedad que todavía no existe, pero que puede ser bastante, entre comillas, idealizada, ¿no? Que cuando a mí me dicen, no, no, pero es que esas sociedades que se plantean ahora con la pandemia, que se ven demasiado hippies o demasiado idealizadas, me recuerdan muchísimo cuando empezamos con la agilidad. Entonces, después de haber visto todo esto, digo, no, Claro, espérate, esto ya lo vi. O sea, así es que pasa. O sea, lo primero que hay que hacer es creer que eso puede pasar, ¿sí? Y como que cuando alguien me dice, no, eso no puede pasar, te digo, mira, hace 20 años en la industria del software, esto decían no es posible que pase. Y hoy en día toda la banca mundial
está haciendo procesos de transformación, en todo el planeta. Bueno, quizá en algunos países no tanto, por temas más políticos, pero en la gran mayoría de países está pasando. Entonces, esto en 5 o 10 años va a generar una transformación mucho más grande. No solo el agilismo, sino todas las fuerzas que confluyen ahí, ¿no? Sí, y lo que me cuentas me hace recordar o reforzar esta idea del soltar, ¿no? Lo importante que es soltar para abrazar nuevas opciones, posibilidades o abundancia, ¿no? Porque, y ahí siempre me viene a la mente el caso de Gastón Acurio, este peruano que revolucionó la industria culinaria en el Perú. Cuando él explica cómo es que logró eso, él dice que la clave fue el soltar. ¿Qué soltó él? Por ejemplo, soltó sus recetas, que era algo que nadie imaginaba eso antes, como que, o sea, que un cocinero comparta sus recetas es como que una empresa comparta su fórmula secreta para hacer dinero, ¿no? Su ventaja competitiva. Entonces, él la Sí. compartió, y entre otras cosas que hizo, logró generar justamente lo que hablábamos, un movimiento de mucha más gente, porque solito no iba a cambiar el mundo, pues, o cambiar el Perú, o cambiar se requería más gente. Y él confió, soltó, y eso fue lo que habilitó eso, ese movimiento y esa revolución en la gastronomía. Y ahora el Perú es uno de los destinos gastronómicos más importantes, no sé, del mundo. Pero él como que se compró ese pleito y fue muy humilde, ¿no? Entonces, para soltar, requerimos humildad. Y es lo que habilita el aprendizaje, es lo que habilita la colaboración y la innovación, desde mi punto de vista. Pero qué difícil es eso, ¿no? En las empresas. Sí, resueno un montón con eso, Gus, en dos contextos. Uno, en mi propia experiencia personal digamos, como líder, entre comillas, de mi propia organización, que he sentido que hoy en día tengo un equipo muy chiquitico, pero trabajo con una red muy grande. Entonces, como que lo que llegué a entender es que entre menos poder tengo, más feliz he sido. Como que hoy en día no quiero tener poder. No quiero tener ese poder de decidir sobre el destino o las estrategias de un montón de gente. Yo prefiero colaborar y contribuir a que esas personas puedan desarrollarse y hacer cosas juntos que generen esa abundancia. Entonces, he logrado trabajar en redes que hemos generado y hemos generado más valor juntos que lo que cada uno hubiera hecho de forma independiente. Pero sí tuve que soltar esa necesidad de querer ser el centro, y cada vez que como que las organizaciones buscan un centro, hace muy difícil que se suelte. Justo ayer acababa de terminar un taller con un colega mexicano, y estábamos hablando justo de eso, que él estaba haciendo una transformación en una empresa y estaban montando todo un modelo sociocrático y horizontal y esto, y el líder estaba súper convencido que ese era el camino. Y me decía que tuvieron que echar reversa, porque llegó un punto donde la decisión era que el líder tenía que soltar ser el líder de la organización que él creó, donde él era el que estaba poniendo todo ahí en riesgo, y su capital, y su historia, y su legado. Y justo yo le comentaba la historia de Olivier Gesberg, que Andrés también lo conoce acá, compañero que estuvimos en Chile el año pasado, gran amigo de Perú, que, que justo cuando empezó a trabajar con esta idea de tener un modelo de gestión distinto, empezó a explorar, ¿sí? Estuvo una fase de exploración muy fuerte. Encontró empresas como esta empresa brasileña, Semco, que trabajaban descentralizadas, que trabajan sin un líder visible, y empezó a experimentar con su empresa, y lo que le pasó es que su empresa lo despidió. Les dijo, pinten el organigrama de la empresa, y lo pintaron y lo pusieron a él. Y fue como que, wow, o sea, no te necesitamos tal vez como advisor, pero no estás dentro de la estructura. O sea, esta empresa puede funcionar sin ti perfectamente, y creo que fue lo mejor que le pudo haber pasado, porque ahora se dedica a hacer cosas que lo apasionan, tiene más tiempo, a la empresa le está yendo muy bien, y fue como que, wow, ese soltar te lleva a otras posibilidades. Totalmente. Abre mundos, universos. Es como la llave, ¿no? Que abre todo eso que al final quieres en tu vida, pero que no lo ves tan sencillo. Bueno, ahora sí podemos ir a la siguiente pregunta, creo. Pero Dale, antes de dale. eso, hay un comentario breve de la audiencia que dicen, ¿cuál es el nombre de la persona de los patrones emergentes en la complejidad? Tú mencionaste, Michael, ¿algo?
De los patrones emergentes. Hablamos del modelo de complejidad de Cunningham, O de Kunevin, ¿será eso? Bueno, Cunningham, que fue Snowden. Si hablamos de patrones culturales, todavía no hemos hablado de eso, pero yo sigo o- mucho a Caroline Taylor, que es una ujú, persona que no viene del mundo de la agilidad, que es una persona que viene del mundo de cultura y sacó el año pasado un paper, un documento de una investigación que hizo que se llama el Agile Culture Report de 2019. ujú, Si lo buscan en Google, ponen Agile Culture Report 2019, les sale ahí una de las primeras opciones. Pueden bajar el documento. Eso es oro puro para hacer transformaciones ágiles. Y soltó, mira, una consultora famosa con un super nombre. O sea, tú ves el documento y está toda una estrategia de transformación. O sea, yo le digo a las empresas, lean ese artículo, entiéndanlo de fondo y van a ver todas las brechas. Pues es una persona que conoce mucho. mm, Y yo creería que si hablamos de patrones culturales para gestionar la complejidad, Caroline Taylor es como una de las personas que más sigo. Hay otras influencias que están ahí en lo que yo hago, pero así muy reciente y muy organizado, como, y hablando ya con un pitch agilista, ¿no? Porque esta mm, chica, pues ya es una señora, una consultora, lleva varios libros escritos, fue la que escribió el libro del liderazgo, la cultura del cuidado, ¿sí? ujú, Como el mindset del cuidar a las personas es fundamental para el éxito de las empresas. ujú. Hizo varias caracterizaciones de cultura antes de que se hablara incluso de movimientos de cambio cultural ágil. Y ahora lo que hizo fue, bueno, si ustedes quieren ser ágil, esto que yo he investigado es lo que más serviría, Ujú, ¿sí? Y plantea como cuatro grandes como facetas que se tienen que dar todas en algún tipo de equilibrio para que una transformación cultural se pueda dar, que es como el customer centricity, o sea, estar centrado en el cliente, las redes de colaboración, generar un contexto de experimentación y el self-direction, ¿sí? Es como que las personas sean responsables o que tengan esa accountability para hacer las cosas, ¿no? Esa responsabilidad personal. Y de ahí se extrae un mindset muy potente, que es para tener customer centricity, yo tengo que desprenderme de esa visión de yo sé lo que tú necesitas. Para desarrollar el customer centricity, necesito entender es desarrollar la curiosidad. Ven, conversamos y entiendo qué es lo que tú necesitas. Para desarrollar el de Collaboration Networks, de la red de colaboración, está el mindset de trabajo en equipo. Yo tengo que desarrollar un mindset fuerte de entrega de valor orientada al trabajo el trabajo en equipo orientado a la entrega de valor, que no es lo mismo que lo que veníamos haciendo antes con los equipos. Y el del self-direction tiene que ver con ese mindset de responsabilidad personal, de esa accountability, de que nadie tiene que decir lo que tienes que hacer. O sea, tú tienes que generar la iniciativa. Y el de experimentación es muy fácil, que es el mindset de aprendizaje. ¿Sí? ujú. Y esos cuatro para mí son como una muy buena palanca para hacer transformación cultural. Luego ponemos luego me pasas el link para ponerlo en el video de YouTube, el link Sí, voy a específico buscarlo. al paper o al documento para que también lo puedan revisar después. Este video va a estar colgado en YouTube, en mi canal, donde están los demás videos de esta serie de webinars y ahí pueden ver los recursos que estamos mencionando. Bueno, ahora sí pasamos a la siguiente pregunta, que es, mira, estamos que la anunciamos hace rato esa pregunta. Eh, ¿Qué es primero? ¿El liderazgo, la agilidad o la conciencia? ¿Y cómo se relacionan con el mindset? Mira, que es una pregunta profunda y interesante. Tiene varios componentes ahí. A ver, ¿cómo es? ¿Qué es ¿Qué primero es primero? ¿Liderazgo, la agilidad o la conciencia? ¿Y cómo se relacionan con el mindset? Eh, bueno, yo ahí tengo mi propia teoría y parto de esta frase famosa que dice que todos los modelos están equivocados, pero algunos son útiles. Y, y lo que he visto, más que definir qué es primero, es entender que el cambio es sistémico. ¿Sí? Cuando empezamos en un primero y en un segundo, yo siempre lo pongo con este ejemplo. ¿Qué flores florecen primero en la primavera? ¿Las de la izquierda o las de la derecha? ¿Sí? Es como que, ¿cuáles van primero? No, pero cuando llega la primavera, pues llega la primavera. Algunas florecerán primero y otras florecerán después.
Yo ahorita estoy en Buenos Aires y siempre que llego acá al apartamento donde vivo, hay un árbol aquí al lado que estaba con hojas, estamos en invierno, ¿no? Y duró con hojas un montón de tiempo, ya estaba entrado el invierno, ya estamos bien entrados en invierno, y el árbol seguía con hojas. Y el resto de los árboles al lado estaban ya sin una sola hoja. Y como que, bueno, cada árbol tiene su momento en el que suelta las hojas. Entonces, como que son fenómenos sistémicos. Uno de los modelos que a mí más me ha ayudado a entenderlo es el de Ken Wilber, de teoría integral, que habla de que los fenómenos se pueden ver como, la realidad se puede plantear como en 4 cuadrantes. Un cuadrante interior individual, es como el modelo de la parte de la conciencia, ¿no? Un cuadrante que es el de la expresión individual, que es el hacer que hacemos con ese nivel de conciencia. Luego un cuadrante colectivo interno, que es como esas creencias colectivas que tenemos. Y un cuadrante colectivo exterior, que es el que habla de las cosas que hacemos o que tangibilizamos, pero entre varios. Y lo que he entendido de ahí es que no es que primero entonces tengo que hacer la conciencia primero, luego con los líderes, es sistémico. Tengo que hacer intervenciones que abarquen las 4 dimensiones para afectar la realidad. ¿Sí? Y eso se hace practicando y haciendo experimentos en diferentes direcciones. ¿Sí? No es lineal el cambio. ¿Sí? Sí, de acuerdo. Da para más la No para pregunta, más, pero quisiera dejarla ahí. es No sé como qué opinas vos. multidimensional, ¿no? O Cómo lo sea, ves? Porque Ken yo, Wilber yo lo empecé a conocer por ti también, con todo el tema de sí, teoría integral. Ken Wilber, podemos hablar mucho de Ken Wilber. Una de las personas con quien más disfrutaba hablar de Ken Wilber era con mi padre, y extraño esas conversaciones. Mi padre ya no está con nosotros, pero es, cada vez que, tengo sus casos libros, porque varios los tenía él, otros los tenía yo, y bueno, pero, y lo que yo quería comentar de esto, que tiene que ver con Wilber, pero también tiene que ver con Scharmer, ¿no? Con Otto Scharmer de la teoría U, que él habla mucho de cómo para realizar intervenciones sistémicas profundas es importante trabajar desde la fuente, ¿no? Que tiene que ver con conciencia, o es importante operar, o sea, que ese accionar que podemos llamar ágil, esa experimentación o ese prototipado, provengan de una profunda reflexión, que sería como la parte profunda de la U, o más baja de la U, donde sea este espacio en el que te preguntas quién eres tú y cuál es tu trabajo en este mundo, digamos, y te ves a ti mismo, y desde ahí puedes salir hacia el mundo con mucha más, con sabiduría, podríamos decir, operando desde un nivel de conciencia distinto. Entonces, yo creo que la agilidad tiene mucho que ver con esto. O sea, podemos enfocar la agilidad desde el ser ágil, desde la ser ágil y todo, esta ensalada de cosas, pero en el fondo la agilidad tiene que ver con aprendizaje, iteración, entrega de resultados frecuente, continua y mejorable en el tiempo. Entonces, para llegar a eso, podemos operar de diferentes niveles de conciencia. Entonces, si operamos de un nivel de conciencia, podemos llamar un poco más egocéntrico, vamos a poder entregar resultados y iterar y muchas cosas interesantes, pero también podemos causar mucho daño al planeta y a otras personas haciéndolo. Entonces, si realmente queremos hacer cambios sostenibles, ecosistémicos y holísticos, integrales, digamos, buenos para muchas más personas que solo yo o mi empresa o los dueños de la empresa, creo que ahí es importante el componente de conciencia. Entonces, por eso es que esta serie web se llama Liderazgo, Agilidad y Conciencia, porque no es solo agilidad lo que creo que requiere el mundo, y tampoco es solo conciencia, porque si me quedo en la conciencia, pues al final puedo quedarme viviendo en la India, en un retiro budista o en Tailandia, y ahí feliz de la vida, ¿no? Pero no, y el mundo a mi alrededor se empieza a caer, y está bien, puedo estar en paz con eso, pero también puedo intentar hacer cosas distintas en el mundo. Entonces, siempre me viene a la mente lo que aprendí de Fred Kaufman, que hablaba de, creo que es una, una cuento zen, no me acuerdo, pero del monje budista que se va se retira y se aleja del mundo para iluminarse, pero luego vuelve al mundo y vuelve a hacer el trabajo en el mundo, ¿no? Es importante ese volver al mundo y no quedarnos en la evolución de conciencia por sí misma y por sentirme que, no sé, pues soy muy, muy sabio y muy compasivo y está bonito, pero, o sea, como que veo que ambos se requieren, la conciencia y la agilidad, y se refuerzan. Por eso me gusta Sí. hablar de liderazgo consciente o de agilidad consciente, que también hemos hablado contigo y con más personas. Eh, y ahí pues el rol del líder tiene un papel mucho más interesante, creo. O sea, como que esas personas que van a disparar estos movimientos, que van a inspirar a otros, que van a crear más líderes y que van a eh,
transformar, ¿no? Sí, yo resueno mucho con eso y justo me hacía recordar que, ahorita no recuerdo el autor, hay un autor que justo coincidía con el recorrido que tú mencionas desde la conciencia, ¿no? Como que el primer cuadrante es el nivel de la conciencia individual, para luego pasar a la expresión individual, para pasar a la conciencia colectiva y luego a la expresión colectiva. Y en eso concuerdan muchísimos autores. A mí eso me hace muchísimo sentido y resuena también con el tema de tenemos que empezar con los líderes. No porque no se pueda hacer de otra forma. Recuerden que no hay una ruta y el cambio no es lineal, pero sí creo que es la más efectiva en términos del tiempo, porque las otras pueden tardarse un poco más. O sea, cuando hacemos intervenciones con los líderes y logramos intervenir en esos modelos mentales y demostrarles qué hay para ellos también en esto, eh, la, el proceso de evolución de la organización creo que se acelera, ¿sí? Sí, Y vamos por ahí. de acuerdo. Sí, el trabajo con los líderes es fundamental. Sin eso no hay transformación, no hay cambio, no hay... Ahí es cuando todo se vuelve muy cosmético y medio fake y medio humo también, creo. Si volvemos un poco al tema del humo, porque mucho papelito en la pared, mucho tablero Kanban, mucha reunión diaria, todos de pie, con una pelotita, pasándola entre todos. Pero, ¿cuántos comportamientos y cambios de hábitos hemos visto en los líderes de esa organización? A ese para mí la verdad medida de agilidad, o sea, a nivel de observación, ¿no? Cuando yo voy a un ambiente y veo cómo se comportan los líderes, cómo tratan a la gente, cómo se comunican, cómo piden algo, cómo actúan cuando alguien se equivoca o cuando las cosas no salen bien. Ahí estoy viendo qué tan ágil es esta organización, más allá que tengan las oficinas más bonitas y tengan los puffs o los silloncitos y los colorcitos y todo muy lindo. Pero, ¿qué comportamiento, qué cambio de comportamiento han habido en los líderes en esta empresa, ¿no? Claro, muy fuerte eso, Gus, porque finalmente el mindset es un concepto muy abstracto, ¿no? Son como las creencias, pero yo no puedo tocar las creencias. La única forma que las puedo tocar es a través de las manifestaciones que tienen las creencias, que son los actos, ¿no? Las creaciones Exacto, lo que se visible. hacen. Y es lo tangible. Entonces, ese es como el indicador que nos dice si realmente hay un cambio de mentalidad. Y justamente yo creo que en eso hay que ser también muy humildes en entender que el agilismo, primero, no tiene todas las respuestas. Segundo, los que se lo inventaron no eran unos gurús iluminados, eran empresarios, personas inquietas, ¿sí? Pero que también tenían sus defectos, ¿sí? Y que cuando hablamos de colaboración y todo gira alrededor de la colaboración, yo siempre recuerdo esta anécdota que me contaba Mike Biddle, uno de los firmantes Mm, del manifiesto ágil, que también ya que no está con nosotros. Oye, Luis, estamos hablando, lamentablemente, hoy día recordando mucha gente eh, linda, ¿no? En la agilidad. sí, falleció. Tuve un encuentro con él maravilloso porque me contrataron para hacer un taller en una empresa, en un pueblito en México. Ya no me acuerdo el nombre, creo que era Querétaro. Y justo, ese mismo fin de semana, él estaba haciendo un taller en el mismo pueblo, en otra empresa. O sea, coincidimos en la misma ciudad en el mismo fin de semana. Entonces pudimos cenar ahí un par de veces y conversar. Y justo en una de esas tertulias pues que se arman con estas personas que vivieron todo el proceso, te das cuenta de que igual también tenían su modelo mental con una clara visión de para dónde ir, pero que no necesariamente tenían claro cómo hacerlo, ¿sí? Sí. Y me contaba Mike que la única vez en la que todos los firmantes del manifiesto estuvieron 100% de acuerdo fue cuando firmaron el manifiesto. Que había Porque, muchas de, de, diferencias de opinión de cómo llamar sí, al movimiento y no sé qué, ¿no? claro, y después de eso fue muy difícil, incluso trataron de reunirse, creo que después se reunieron, pasaron muchos años hasta que se lograron poder reunir, pero claro, Sí, cuando hablamos de colaboración, o sea, no era que fueran los más representantes de la colaboración, porque de hecho cada uno tenía su empresa y empezaron a generar marcas y bueno, y los egos y el dinero que se empezó a generar alrededor de todo este movimiento que empezó a fracturar incluso relaciones con el sí, tiempo. hasta ahora hay eh, enfrentamientos, hay rencillas, ¿no? Fue muy fuerte. Y es un fenómeno que no es exclusivo de la agilidad, que también en el coaching hay, los padres fundadores del coaching también Porque tuvieron. somos Y seres humanos finalmente sí, todos. Entonces, ¿qué pasa? pero a lo que es que el modelo mental refleja eso, ¿no? Es como que al final, eh,
es lo que tenemos para evidenciar si realmente somos tan colaborativos como decimos. Si una persona trabaja sin equipo, no puede decir que es un superagilista colaborador. O sea, es muy difícil, o sea, necesitas un equipo para poder plantear eso. Lo mencionaba incluso Agustín en el pasado Sí, webinar que lo estuve de acuerdo. viendo, Sí, que él decía, y a mí me pasó lo mismo, ¿no? Que él decía, bueno, es que yo no puedo decir que soy agilista y que colaboro cuando trabajo solo, porque es muy difícil, es muy fácil trabajar con uno mismo y llegar a acuerdos con uno es relativamente más fácil, ¿no? sí. Pero por lo menos trabaja con un otro, con dos, con tres, llega, negocia, ¿sí? Haz un merit money con empresas que tienen otros intereses, quizá en la misma dirección, pero que también quieren ganar. ¿Cómo llegas a acuerdos? ¿Cómo llegas a esa negociación generosa donde todos ganen de alguna forma valorando la contribución que a veces no puede ser tan tangible, ¿no? Mm. Mira, se abren muchos espacios esa pregunta. Les recuerdo que aún pueden votar o sumar preguntas, nos quedan todavía un rato de conversación. Se viene una pregunta que es como que bastante concreta. A ver, la voy a lanzar, pero creo que la vamos a pasar súper rápido, pero está bastante votada, que es, ¿qué certificaciones de Agile Leadership recomiendan para los que estamos iniciando? Mira, eso está como que no sé cómo responder esa pregunta. ¿Quiere Eso, responderla? eso, eso depende de, Tiene muchos factores. a ver, sí, es una pregunta complicada. Yo he sido más de la línea de eh, conoce los trainers más que los productos, ¿sí? Como que conoce el trainer, identifica las familias. Hay varias familias de productos que hoy en día están trabajando el tema de liderazgo ágil, unas más conocidas que otras, y no te cases con ninguna, pero siempre partiendo de quién es la persona, o sea, cuál es como su pasado, como que pensar un poco en qué tan inspirador me siento, qué tan inspirado me siento de seguir el camino que esta persona ha seguido. ¿Sí? Como que está alineado con mi modelo mental, este líder, más allá de decir, este es el producto que necesito. Porque al final ese líder, de ese líder va a salir la energía que tú te vas a llevar para hacer el cambio. ¿Sí? Si ese líder te logra energizar, te logra dar algunas puertas, porque yo creo que no te muestran los caminos, te muestran las puertas, pero cada vez que te da una puerta es una bendición, digo yo. O sea, cada vez que encuentro una palabra nueva a partir de una charla o un entrenamiento, eso ya para mí es un montón. Entonces, yo la veo más por ahí, como que para no entrar en el tema de X empresa o Y empresa. Yo creo que en todas las empresas hay gente que es muy valiosa y gente que tiene un modelo mental que está a veces más orientado al logro, ¿no? Como que al tener, y eso lo ves en cómo habla, en cómo se expresa y como que uno tiene que sacar sus propias conclusiones, ¿no? Siempre desde el pensamiento crítico. Sí, yo resueno mucho con eso. Eh, y en la agilidad es algo interesante. Gente que no es que no está tanto en el mundo ágil, quizá uno no sabe esto, pero eh, en la agilidad hay poca estandarización por cómo es el mundo ágil y el pensamiento emergente y lo complejo y lo incierto y todo eso. Entonces, hay instituciones, hay ciertos productos, pero hay mucha variabilidad del contenido, del estilo. Entonces, no hay una universidad de la agilidad o una carrera para volverme ahí el coach que puedo estudiar en 3 años o 5 años. Entonces, es mucho de explorar el panorama e ir aprendiendo de gente en la que uno puede confiar para que te enseñe. O sea, porque Sí. no cualquiera puede enseñar y no cualquiera puede aprender de cualquier persona. Y no hay afinidad, compatibilidad. Y he escuchado casos de gente que se decepciona de ciertos cursos, pero de ese mismo curso a otra gente le encanta. Entonces, por eso investiguen, como dice Luis, la persona, vean sus videos, piden referencias, vean si lo que esa persona dice, el estilo, el contenido, la onda de ese profesor, curso, va con ustedes y con lo que quieren aprender, ¿no? Ahora, cuando uno sabe muy poco, es difícil elegir porque no tiene como que los criterios, las distinciones. Pueden buscar recomendaciones y gente que lea los siguió antes, también, no sé. Un poco, yo creo que va por ahí también mi respuesta. Sí, ahí yo entro como en mi teoría de las monedas de intercambio, ¿no? ¿Cuál es la moneda que quieres desarrollar? Yo creo que todos tenemos una moneda
que es como nuestro superpoder, aquello por lo que la gente estaría dispuesto a pagarnos, ¿no? Entonces, como que más de pensar cuál es la certificación que necesito es en qué momento de vida estoy hoy y cuál es mi moneda de intercambio que el resto de las organizaciones va a valorar, ¿sí? Entonces, ¿cómo valorizo mi moneda? ¿Sí? En ese sentido, por ejemplo, para mí haber hecho Management 3.0 fue muy bueno porque valorizó mi moneda de intercambio, que era mi moneda Agile, de una moneda que estaba muy centrada en Scrum y durante varios años no volví a hacer entrenamientos de Scrum porque quería generar una nueva moneda de intercambio, o sea, una moneda de valor que me diera a conocer por otras cosas que no fuera programación, porque yo vengo del mundo de la programación, trabajé 15 años en software. Entonces, yo plantearía la pregunta más desde un poco desde la mentoría, ¿no? Como que, ¿qué es lo que quieres ser y no qué certificación es la que me vas a recomendar, qué es la que me va a ayudar a hacer esto? Porque yo no sé tú qué quieres ser. Eso solo lo sabe Total. la persona, Ujú. Sí, sí, ¿sí? me parece Y, muy, muy y, y lógico. al margen de qué certificación haga, porque vas a hacer muchas y vas a pasar por varias, es como que crea una comunidad de práctica, una comunidad de personas que piensen un poco parecido a ti y con las que puedas rebotar ideas, con las que te puedas juntar cada 8 días, hacer tu propio meetup con 2 o 3 amigos o 5 de tu empresa o de empresas amigas que no tengan como una barrera de decir estoy dispuesto a juntarme y para mí el mejor espacio para eso son las comunidades ágiles. O sea, yo creo que lo que hemos aprendido en las comunidades, yo creo que va más allá de lo que he aprendido en los cursos, porque ha sido el relacionamiento, el contacto, el rebotar ideas, el escuchar historias, el aplicarlas, el ayudar a otros a hacerlas, ¿sí? Hace poco estoy haciendo un experimento muy, muy bonito acá en Argentina con una empresa que se llama Cuadili, que tiene Mm. varios consultores Agile, Agile Coaches, y tienen todo un proceso. Trabajan con ONGs. Y lo bonito de eso es que te asignan como misiones, ¿no? Entonces, hace poco me asignaron mi primera misión y fui a trabajar con una ONG que se llama Fundación Basura en Chile para ayudarles a hacer una retrospectiva o algo. Y estuve trabajando con otro agilista que nunca en la vida hubiera podido haber coincidido con él en la misma empresa, pero a través de esas colaboraciones logré hacerlo. Entonces, como que, ¿qué necesitas para eso? Ganas, conocer gente, contactarte y lanzarte a probar. ¿Sí? Ese camino de exploración me parece que es más nutritivo que decir la certificación es lo que me va a dar. Que la certificación es solo knowledge, ¿no? De ahí para allá te falta todo lo demás, ¿no? Ability y tener una plataforma de refuerzo, que es la que te da la comunidad. ¿Cómo lo Me ves, gusta. Gus? Me gusta que hemos llegado a una respuesta bastante interesante que no pensé que íbamos a llegar, porque esa pregunta era muy directa. Pero creo que sí, me resuena todo eso. Y creo que con eso podemos avanzar a la siguiente, ¿no? Porque hay muchas más, no vamos a poder responder todas definitivamente, pero hay dos que están empatadas con 4 votos. Vamos con la primera, a ver. ¿Cómo empodero a mi equipo Scrum para que sea autogestionable? ¿Cómo guiarlos en el camino al mindset agile? Bueno, ¿querés contestar vos, Gus? Yo he hablado mucho. Sí, bueno, es una pregunta como para un Scrum Master me suena. Entonces, yo siempre he dicho desde un principio, desde que empecé con esto casi, que el objetivo del Scrum Master es volverse prescindible, ¿no? En un equipo. O sea, que el equipo se vuelva autogestionado, autodirigido incluso de repente, y que ya no dependa del Scrum Master para hacer la daily, para planificar, para hacer la review, para mejorar continuamente. Entonces, mientras más rápido logres eso, para mí más éxito del Scrum Master. Entonces, ahora, ¿cómo lo logras? Eh, una respuesta, como, es que acá viene el mindset de consultor, ¿no? Depende, y cuál es tu desafío, y cuál es tu brecha, y dónde estás atascado, pero los problemas típicos, en mi experiencia en equipos Scrum, tienen que ver con, hay como antipatrones comunes, ¿no? Uno es el victimismo. El equipo, cuando pasa algo malo o no consigue un resultado, se ve como que ellos no tienen nada que ver ahí y fue culpa de alguien que no les dio la información, o alguien que no estuvo disponible, o alguien que les entregó cosas incorrectas. Entonces el equipo como que se desentiende del problema y por lo tanto no puede encontrar la solución. Y ese es un patrón que se da en la vida diaria de la gente cuando nos pasan cosas que no queremos que nos pasen y buscamos toda la responsabilidad afuera de nosotros. Entonces,
Es un antipatrón que hay que trabajar. Se puede trabajar desde el coaching, desde el mentoring, desde el entrenamiento, o la facilitación, muchas formas de enfocar esa disfunción. Y así como esa disfunción, hay otras. Y creo que el mejor consejo que puedo dar es que revisen el libro Las 5 disfunciones de un equipo, de Patrick Lencioni, que te habla de cómo cómo la falta de confianza, por ejemplo, en un equipo afecta el hecho de que no puedan decir las cosas abiertamente, por lo tanto no pueden comprometerse unos a otros, y si no se han comprometido, no pueden hacerse notar cuando alguien falta el compromiso, y por lo tanto los resultados al final no van a ningún lado. Entonces es un modelo sencillo para empezar a intervenir equipos, creo. Y el otro modelo interesante es el de la seguridad psicológica, que es más reciente, viene de la investigación que hizo Google y todo eso. Entonces, pero la herramienta fundamental, creo, que puede usar cualquier persona es tu forma de tener conversaciones. El tipo de conversaciones que estás teniendo y cómo las llevas a cabo es un punto de trabajo e intervención riquísimo, muy fértil, muy nutritivo para que tú logres que la gente se dé cuenta de cosas y cambie su comportamiento para mejor de ellos y también del equipo. Es lo primero que se me viene a la mente. No sé a ti qué más te resuena. Justo tocaste, como que me hiciste el pase, porque iba para allá. Buenísimo lo que dices, porque quisiera como tener como dos perspectivas ahí en la pregunta. Y una es que la autogestión es un fenómeno emergente, ¿sí? ¿Qué significa eso? Yo no puedo decirle a las personas autoorganícense, ¿sí? No les puedo dar órdenes para autoorganizarse porque es un oxímoron, ¿no? O sea, es como que lo que puedo hacer para que un equipo se autoorganice es garantizar las mejores condiciones para que esa autoorganización emerja. ¿Me explico? La metáfora que uso ahí es, piensen en un jardín. Yo no puedo decirle a las plantas, bueno, crezcan tantos centímetros por semana. No, no puedo controlar eso, porque son seres vivos que tienen su propio proceso, su propio camino. Entonces, hay que garantizar las condiciones para que ese fenómeno emergente surja. Por ejemplo, que surja la confianza en el equipo, ¿sí? Que surja la colaboración en el equipo, que se ofrezcan ayuda, que reciban la ayuda, ¿sí? De forma emergente tiene que ver con definir esas límites, esas condiciones. Y hay varios elementos que para mí ayudan en eso. Uno es establecer cuáles son los valores del equipo, los valores compartidos, y que eso esté vivo en el equipo, así como está vivo el tablero con las tareas, que está muy desde el hacer, ¿sí? Como que esa es la dimensión del hacer, el tablero de Scrum con todo el backlog. La parte de cultura tiene que estar viva en el equipo. ¿Cuáles son los valores con los que vamos a vivir y cuáles son los comportamientos que queremos vivir a partir de esos valores? Y hacerse esa pregunta. El valor de la colaboración. Bueno, ¿y qué significa colaborar? Y visibilizarlo, hacerlo material. Bueno, colaborar significa que en la daily meeting, que es lo que siempre digo que no sabemos hacer daily meeting los agilistas, porque repetimos las tres preguntas todo el tiempo de qué hiciste ayer, qué voy a hacer hoy y qué problemas tengo, y no tenemos cómo medir si hay colaboración en los equipos. Yo digo, si en una daily meeting no hay un solo ofrecimiento de ayuda, eso no es una daily meeting, porque no ha salido el emergente. El emergente es los ofrecimientos de ayuda. O sea, la forma en la que tangibiliza la colaboración es cuando ves que la gente se ofrece y dice, mira, yo sé cómo se hace eso, o tal vez no conozco, pero ahora que tú tienes la historia más importante, entonces ven, nos juntamos y yo te doy ideas para que exploremos opciones y te pueda desbloquear. Si no existe eso, el emergente no se ha dado. Entonces, seguimos trabajando en el mismo paradigma. Entonces, la autogestión es un fenómeno emergente. Y lo otro es que para mí otra palanca que es muy, muy fuerte es la que mencionó Gustavo. Y es que si no cambiamos la forma de comunicarnos en los equipos, va a ser muy difícil llegar a acuerdos porque estos fenómenos, estos cambios estructurales que implican hacer Scrum, plantean fricción en los equipos, ¿sí? Y la fricción, de la forma más tangible en la que la vemos, es a través del conflicto, ¿sí? Es el no saber cómo llegar a acuerdos, no saber cómo negociar cuando tenemos diferencia, no saber cómo establecer los resultados, ¿sí? Entonces, ¿cómo reducir esa fricción? Una de las formas que estoy explorando últimamente, y últimamente hablo de los últimos 3, 4 años, ha sido con nuevos modelos de comunicación.
el modelo de Fred Kaufman me ayuda muchísimo, el de liderazgo consciente, del que tú sabes un montón, Gus. Y el otro que he estado trabajando, de hecho acabo de tener un nuevo taller, de hecho varios, de comunicación no violenta de Marshall Rosenberg, es muy, muy potente, porque te genera unas nuevas reglas de juego para poder comunicarte en los equipos, ¿sí? Entonces, la autogestión nace por tener esos límites, ¿sí? Y un nuevo límite, una nueva frontera, una nueva regla de juego es una nueva forma de comunicarnos. Usen la que más les sirva, usen el de Kaufman, el de las disfuncionalidades de Lencioni o el de comunicación no violenta, pero orientado a mejorar la forma en la que comunicamos y gestionamos el conflicto. Para mí esa palanca es súper potente. Sí, eso del conflicto es muy interesante porque hay un modelo que es el de los equipos extremos. No sé si lo conoces, que se hizo popular por un libro, pero que analizó varios equipos de trabajo reales y de alto rendimiento de empresas tipo Netflix o Pixar, Alibaba y no sé qué más, Patagonia también. Y encontró que una de las cosas que estos equipos hacían muy bien era la gestión constructiva del conflicto, que tiene mucho sentido y como que es obvio para mucha gente, pero cómo usaban el conflicto como herramienta para innovar, para llegar a lugares nuevos que no habrían llegado sin el conflicto, ¿no? O sea, el conflicto entendido como diferencia de opinión o de qué hacer para un determinado problema o qué solución implementar para un determinado reto. Si lo sabes gestionar y sabes comunicarte, como dice Luis, como decimos, adecuadamente y construir sobre eso, genera soluciones súper innovadoras que Stephen Covey llamaba de la tercera vía, ¿no? O sea, como que ni lo que yo quiero ni lo que tú quieres, sino algo nuevo que ninguno de los dos quería, pero que lo diseñamos en conjunto creativamente al pensar, por ejemplo, en intereses, en necesidades detrás, en qué cosas queremos cuidar de diferentes ambientes o sistemas, ¿no? O sea, pensando en mí, en ti, en el equipo, en la empresa, en el mundo, etcétera. Entonces, eh, eso el conflicto es muy potente. Y bueno, estamos casi cerrando en 5 minutos el webinar. No sé si hay tiempo para otra pregunta más, Yo quería pero complementar ahí un dale. pedacito, Gus, que me resonó y que viene de mi experiencia directa, y es que, muy alineado con lo que dices, que esto del conflicto es muy potente. Yo quisiera como quitar el romanticismo de que la técnica va a hacer que uno ya llegue al nirvana de la comunicación, y entonces es que yo nunca me altero y nunca me enojo y entonces ya no digo las cosas. Justo hace poco me pasó que sucedió una situación con una formación y me puse mal, ¿sí? Por una situación que pasó. Y creo que lo que me ha ayudado a eso no es a que no me enoje y que no exprese mi enojo, sino que ahora lo puedo expresar mejor. A veces no tan bien como quisiera, pero sí lo puedo expresar mejor. Y sobre todo lo que pasa después del enojo, después de que tienes el secuestro emocional, que como que puedes resolver mejor la situación sin generar más herida en la situación. ¿Sí? Como que a veces nos enojamos y lo que hacemos es seguir cavando, ¿no? Nos seguimos hundiendo. Es cómo darte cuenta rápido, y ahí está como el pensamiento ágil de poder tener esa retroalimentación temprana y decir, uy, esto lo hice mal, reaccioné mal. Cómo poder pedir disculpas oportunamente, pedir perdón y generar reparación sobre eso que pasó. Sí, que eso ambos, tanto el modelo de liderazgo consciente como el de Marshall, hablan de lo mismo, ¿no? Cómo lograr hacer pedidos efectivos o hacer ofertas de reparación efectivas. Creo que eso a mí me ayuda como a quitarle ese romanticismo de creer que estamos como en el nirvana de la comunicación, sino que ahora surfeamos Mm, diferente el conflicto, sin decir que no nos empantanamos con los secuestros emocionales que están ahí, ¿no? mm. Sí, sí, y de hecho, si quieren revisar más en el modelo de Kaufman, pueden buscar el libro La empresa consciente de Frederick Kaufman y el de Marshall Rosenberg de comunicación no violenta también. Y hay videos por ahí, cosas que pueden encontrar en internet. Ahí pondremos links también en YouTube. Ya no nos queda más tiempo para más preguntas. Hay muchas que se quedaron en el tintero, pero quería pues agradecer a Luis por su participación en esta edición. ¿Algo quieras mencionar, Luis, de tu página, dónde encontrarte? Bueno, yo estoy ahorita, también voy a empezar a hacer webinars, ahorita como está todo de moda, tenía en el backlog el tema, ya estoy
saliendo de varias iniciativas que quería dejar listas y les voy a compartir aquí por el chat. Me pueden encontrar por este Bitly que les voy a mandar slash ¿Quieres que lo ponga? Está acá, acá tengo lo que me... sí, puedes pegarlo, porfa. Lo pego, sí, sí. Sí, ahí estoy, en ese link van a encontrar los webinars que estamos haciendo abiertos, tanto los que estamos haciendo directos como colaboraciones que estoy haciendo con otras consultoras y amigos, y también todos los entrenamientos abiertos y charlas que estamos ofreciendo y acompañamientos. Entonces, nada, yo creo que desde ahí llegamos a todo lo que está pasando y ahí publico periódicamente. Ahí están las redes sociales también para que me sigan. Y bueno, gracias Gus también por abrir este espacio que es un poco, me gustó mucho, muy, muy, muy de tertulia. Y te felicito por haber tomado la iniciativa y desde la vulnerabilidad de mostrarte como eres en tu casa, con tu estudio, que varias veces estuvimos en ese estudio conversando y mirando todos los libros que tienes ahí. Bueno, este caso en mi casa, Eh, ya me acordé también. Sí, claro. sí, sí, sí. Muchas anécdotas. Bueno, yo también les dejo mi página, ¿no? Que es muy sencilla, y ahí están los links a todas mis redes sociales. Si quieren seguirme en Twitter, Facebook o no sé, YouTube, donde vamos a colgar este video también, LinkedIn, etcétera, blogs. Eh, Agradecer a Karen, que ha estado ahí ayudándonos mucho, como siempre, en la producción. Karen Vázquez siempre apoyando y dándonos mucha fuerza y mucho soporte en producción. Y bueno, ¿tú tienes tiempo para quedarnos un rato para la famosa escena post-créditos o estás ahí ya listo para hacer otras cosas? Tengo un ratico más para estar en la postcréditos, Gus. Aquí Bueno, la genial. paran y esta queda en otro video, ¿no? Sí, vamos a ver qué pasa ahí. Bueno, creo, ese no se graba porque ese es ya off the record. Ahí Off ya the podemos, record. ahí podemos, Micrófonos abiertos. ahí podemos chismear ya de las cosas que no podemos decir en vivo. Entonces, bueno, No, gracias a todos. Bien, dime, ¿qué quieres decir, no, Luis? que el truco es poder decir en privado lo que puedes decir en vivo. O sea, como que Ah, yo ya hoy no me filtro por eso, porque lo que digo en privado te lo digo en vivo. O sea que no hay problema por eso. me suena canción de Joaquín Sabina. Como te digo una co, te digo la o. Pero bueno, Maestro gracias. que se nos fue. No, Sabina no se ha ido. No me digas que se murió Sabina. ¿En serio? No. ¿Cuándo? En pandemia fue uno de los primeros que... Me estás- me- No falleció por COVID, pero estaba enfermo, tenía creo que cáncer. No, ese es el de No, no se ha Jarabe de muerto. Palo. Jarabe de Palo. El que se murió. Sí, Sabina no se ha muerto. No, me Ah, no, asusté. uy, entonces me equivoqué. Dios mío, qué miedo. Casi me desmayo. No, No, Luis. casi muerto. Lo están matando a Sabina. Esto es cuando... Eso tenías que decirlo en backstage. Sí, ¿ves? Por eso muchas cosas que se dicen en backstage y en post-créditos. Bueno, Nos equivocamos, nos equivocamos. Una buena como les, forma de equivocarse, de terminar este video es equivocándonos. como les enseñó Levantamos la mano cuando nos Alan Simmel. equivocamos. Levantamos la mano. Bueno, gracias a todos y hasta la Qué buena próxima. noticia, me dieron una buena noticia porque yo tuve luto por Sabina, ¿no? Estaba No, equivocado. Qué buena noticia. sigues de luto, Luis, estás de negro. Bueno, hasta la próxima edición. Este video lo pueden ver en YouTube más tarde y en Facebook también, por ahí. Gracias a todos y seguimos con Luis un rato más Mil conversando. gracias. Musiquita, gracias. Hasta pronto. Ya casi Chao. viene la canción de cierre, otra vez. Ahora sí, todo se transforma. Ahora sí, creo que ya aprendí a usar el Zoom para que funcione. Sí, creo que ya sé en quién estaba pensando, que fue que falleció. Ahora les cuento en el backstage. Ah, bueno. Entonces detenemos la grabación para liberarte de la presión mediática. Y listo.